Muy buenas noches a todos. Les habla la vicerrectora del medio universitario, Marcela Malagón. Hoy tengo el gusto de presentarles a la doctora Constanza Melo. Doctora Constanza Melo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hoy la doctora Constanza Melo nos va a hablar sobre el papel del odontólogo en los grupos multidisciplinarios del sueño. La doctora Constanza Melo tiene un máster en sueño en fisiología y medicina dental del sueño, en prótesis bucomaxilofacial, es miembro de la Sociedad Española de Medicina Oral del Sueño, miembro de la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño, miembro fundador, expresidente 2020-2022 y actual vicepresidenta de la Asociación Colombiana de Medicina Dental del Sueño, ACMEDES, coordinadora académica del Diplomado de Medicina Dental del Sueño, UNICIEO, conferencista nacional e internacional. Bienvenida, Gracias, doctora. doctora. Muchas gracias, doctora Marcela, por la invitación y por permitirme hablar de algo que me encanta. He hecho muchas cosas en mi profesión, pero lo que más me ha apasionado es trabajar de la parte junto con los médicos en sueño. Vamos a hablar del papel del odontólogo en los grupos multidisciplinarios de sueño, pero antes quiero... ¿No está corriendo? ¿Sí corrió? No, está en la primera diapositiva. Espérame que no está corriendo. Ah, ya. Ya. Es importante, nosotros cada año celebramos, o la Asociación Americana de Medicina de Sueño, celebra el Día Mundial del Sueño y cada año hay un lema y en este año hablamos de dormir es esencial para la salud y lo vamos a ver en nuestro webinar en el transcurso de esta media 40 minutos que tenemos de tiempo para poder hablar un poquito de ese papel que desempeñamos nosotros tan importante en el diagnóstico presuntivo hasta el seguimiento de esos pacientes que pueden tener un trastorno respiratorio del sueño. Como sé que hay algunos odontólogos que sí manejan la medicina dental de sueño, hay otros que no, sé que de pronto hay algunos pacientes también. Vamos a hablar un poquito en nuestra agenda de la definición y consecuencias de la apnea obstructiva del sueño. Vamos a hablar de los factores y condiciones que indican riesgo para esos trastornos respiratorios relacionados con el sueño, que algunos deben saber que lo que tratamos nosotros en esos trastornos es la apnea obstructiva del sueño, el ronquido y el síndrome de resistencia a la vía aérea superior. Vamos a hablar del papel que desempeña el odontólogo en el manejo de este trastorno y también de los tratamientos para la apnea obstructiva del sueño en nuestro alcance en los grupos multidisciplinarios. Entonces, es importante saber que nosotros como odontólogos no podemos manejar de una manera solita como una monoterapia los pacientes que tienen apnea obstructiva de sueño, que tienen algún trastorno como el ronquido. Es importante determinar y saber a qué grupo de profesionales expertos en medicina de sueño podemos direccionar esos pacientes que nosotros vemos con esas alteraciones que nos pueden llevar a pensar que está sufriendo un trastorno como una apnea obstructiva de sueño. También cabe aclarar que nosotros solamente manejamos la apnea obstructiva de sueño, no la apnea central. Nosotros nos dedicamos a mejorar esa obstrucción que tiene la vía aérea superior a través de diferentes metodologías o de tratamientos, no solamente dispositivos de avance mandibular, sino los vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos que saber que hay muchos profesionales que están involucrados en los grupos multidisciplinarios, los odontopediatras, los otorrinos, los neurólogos, los neumólogos, los gastroenterólogos, los cardiólogos, los psicólogos, los psiquiatras, la terapia miofuncional, los fonoaudiólogos. Y acá me quedan algunos por nombrar como los oftalmólogos, los ginecólogos, y cada vez más profesiones se unen a este racimo de profesionales con los que trabajamos en medicina de sueño. ¿Y qué decir de nosotros como la parte de odontología? Pues nosotros en la parte de odontología ocupamos un papel muy importante, como les hablaba anteriormente, del diagnóstico, del tratamiento y del seguimiento con una terapia que es muy conocida con los dispositivos de avance mandibular en los pacientes adultos. Vamos a hablar un poquito
o recordar que la apnea obstructiva de sueño es un trastorno que es causado por un colapso que es intermitente, que es repetitivo, que sucede mientras el paciente está durmiendo y dura más o menos 10 segundos y persiste el esfuerzo respiratorio, algo que no, o algo que no sucede cuando tenemos una apnea central. ¿Y qué puede presentar el paciente? Una saturación de oxígeno, microalertamientos que fragmentan el ciclo circadiano de sueño. Hay una somnolencia diurna, que es el principal síntoma o signo que se presenta en la apnea obstructiva de sueño. Hay asociación con hipertensión arterial, mortalidad cardiovascular, accidentes cerebrovasculares, accidentes de tránsito y accidentes laborales. La prevalencia es de 13% en hombres, de 6% en mujeres, de 41% en aquellos pacientes que tienen un índice de masa corporal del 28%, o también cuando hay una obesidad mórbida en las que un 78% de estas personas pueden presentar una apnea obstructiva de sueño. La severidad de la apnea obstructiva de sueño, de esa apnea, no la vamos a dar nosotros, la va a dar un examen específico, que es un examen en un laboratorio de sueño que se llama polisonografía, que nos va a determinar la severidad y de tal manera, cuando nos determina la severidad de la apnea, vamos a también a determinar qué tratamiento o qué tratamientos vamos a incorporar en este paciente para mejorar su calidad de sueño, su calidad de vida. No solo la de él, sino la de las personas que conviven con esta persona. Perdón. Está asociada a diferentes patologías. Hay algunas manifestaciones que podemos ver en boca, en aquellos pacientes que vemos que no tienen un sello labial, que son respiradores orales, que tienen una enfermedad periodontal porque está muy asociada con la apnea obstructiva de sueño, en los pacientes que tienen reflujo gastroesofágico y bruxismo. Más adelante vamos a comentar por qué el bruxismo. El paciente puede presentar una alteración de ánimo, hay deterioro cognitivo, deterioro de la calidad de vida de esos pacientes. En el documento internacional del consenso sobre apnea obstructiva de sueño, la apnea obstructiva de sueño tiene cambios en la presión intratorácica. ¿Qué cambios pueden haber? Activación simpática, estados proinflamatorios, estrés oxidativo, disfunción endotelial, hipercoagulabilidad, alteraciones metabólicas, cambios neuroendocrinos, cambios hemodinámicos. Y en los efectos cardiovasculares y cerebrovasculares puede haber hipertensión arterial. Muchos de los pacientes están asociados a enfermedades cardíacas, como isquemias, como insuficiencias cardíacas, y accidentes cerebrovasculares. También hay efectos metabólicos como diabetes tipo 2, y por eso es importante cuando nosotros hacemos las preguntas en nuestros cuestionarios, es saber si o determinar si el paciente está sufriendo alguna de esta enfermedad que nos podría llegar o que podríamos llegar a pensar si este paciente tiene alguna de estas alteraciones. De pronto está sufriendo una apnea obstructiva de sueño, ¿verdad? Hay efectos neoplásicos, hay efectos neurocognitivos como son la demencia, la depresión. Cuando hay esa fragmentación de sueño, como hablábamos, hay accidentes tanto laborales como en tránsito, y hay una disminución de la calidad de vida del paciente que lo padece. Al día siguiente el paciente nos demuestra que el paciente no ha descansado, se siente somnoliento, no rinde, no está tranquilo, presenta ansiedad, presenta dificultad para la concentración y demás cosas. ¿Qué síntomas podemos ver en ese paciente que tiene una apnea de sueño? Entonces es importante también indagar. Yo siempre les digo a los estudiantes que deberían incluir en las historias clínicas que manejan frecuentemente en su consulta unas 3, 4, 5 preguntas donde nos haga sospechar que ese paciente está sufriendo de algún trastorno respiratorio del sueño, como el ronquido o la apnea. A nosotros nunca, o lo digo por mí, pues seguramente a algunos de nosotros nunca nos ha llegado un paciente a decirnos que ronca o sufre de apnea. Siempre nos llega a consultarnos por algún problema dental, o por problemas de bruxismo, problemas en tejidos periodontales o tejidos de lengua o demás. Entonces es importante conocer esos síntomas que puede presentar el paciente, que son el ronquido. Es preguntarle al paciente si él sufre de asfixias o realmente las asfixias es la apnea que está presentando el paciente. Movimientos anormales que se pueden presentar en el paciente, como el síndrome de piernas inquietas, que está también asociado al bruxismo y está clasificado en la tercera clasificación de los trastornos de sueño, como movimientos anormales de extremidades,
hay nocturia en adultos, hay enuresis en niños, se presenta insomnio, reflujo gastroesofágico, que ya vamos a hablar un poquito más adelante de ese tema, polidirsia durante la noche, diaforesis nocturna, hay congestión nasal, hay pesadillas. Entonces uno realmente, cuando el paciente refiere tener pesadillas, tanto niños como adultos, hay que revisar si no tiene algún trastorno de sueño. En los síntomas diurnos hay una somnolencia diurna excesiva, pero más adelante también vamos a ver cuándo es importante en la parte del tratamiento, qué tratamiento vamos a seguir de acuerdo a esa somnolencia que tenga el paciente. Si el sueño también es poco reparador, hay un cansancio, cefaleas matutinas, generalmente el paciente refiere un dolor que va pasando en el transcurso del día, el paciente es irritable, presenta depresión, dificultad para concentrarse, puede tener pérdida de la memoria, alteraciones en la libido y sequedad faríngea bucal matutina. También podemos ver que hay algunos trastornos fisiopatológicos que se presentan en estos pacientes, como la fragmentación del sueño, que ya la vimos, y que pueden producir algunas alteraciones como pérdida de la memoria y disminución de la habilidad motora. Y en los trastornos de intercambio gaseoso puede haber una enfermedad que yo he visto que sucede con frecuencia en los pacientes que tienen apnea obstructiva de sueño y que han sido hospitalizados en la aterosclerosis a nivel de enfermedades cardíacas. Hay arritmias y en los trastornos de la secreción hormonal hay retraso en el crecimiento de los niños y hay baja síntesis de proteínas en los adultos. Nosotros pensamos que la hormona del crecimiento no es importante para nosotros los adultos, pero sí es importante porque en ese momento se sintetiza esas proteínas. Algo importante que hablábamos en el documento internacional del consenso es que puede producir cáncer en aquellos pacientes que tienen una apnea severa y que no ha sido controlada y que tiene hipoxemia, generalmente en pacientes jóvenes. Se ha visto muy asociada a los pacientes que hacen turnos, tanto en mujeres como en hombres. En hombres se ve asociada a cáncer de próstata y en las mujeres cáncer de seno, y también se observa el melanoma. ¿Cuál es la población que es más afectada? Los pacientes entre 30 y 60 años. Es más frecuente que afecte a los hombres, y en la edad menopáusica pues afecta a las mujeres, llegando a equiparar a los dos grupos. Ronquido sucede después de presentar una apnea como mecanismo de defensa para restablecer esa vía aérea superior que ha sido colapsada por las estructuras que componen esta vía aérea superior. Y el sonido que se ocasiona ese ronquido, y quien percibe mejor este sonido es el compañero de cama. Son frecuentes en pacientes obesos, aunque eso ha tendido a cambiar mucho porque hay muchos pacientes delgados, deportistas, pero que sus condiciones fenotípicas nos hacen sospechar o ver que el paciente tiene esa obstrucción, se presenta en el día, perdóname, en el transcurso de la vida. Nosotros hablábamos de una polisonografía para determinar la gravedad de la apnea. Nosotros hablábamos de un índice de apnea cuando era normal de 0 a 5 eventos por hora, de 5 a 15 era leve, de 15 a 30 era moderado y más de 30 era severo. Sin embargo, con este documento internacional del consenso sobre apnea obstructiva de sueño, que salió en el año 2021, nos habla que aparte de ese valor que nos dan del índice de apnea-hipoapnea, debemos revisar el T90, que nos va a indicar las desaturaciones que pueda tener el paciente, el índice o la escala de somnolencia de Edwards, que la vamos a ver más adelante también, que nos va a indicar el grado de somnolencia que pueda tener ese paciente, si es leve, moderada o grave. El índice de masa corporal nos va también a dar unos indicios de cómo vamos a catalogar ese tratamiento para este paciente y esa gravedad de la apnea obstructiva de sueño. Y si el paciente tiene alguna comorbilidad asociada, como enfermedad vascular cerebral, como factores de riesgo cardiovasculares, como hipertensión arterial,
dislipidemia, también hay algunos pacientes que tienen algunas otras alteraciones a nivel metabólico. Eso también nos va a dar un indicio de cómo está el paciente y cómo se debe tratar, cuál sería la terapia o las terapias que debemos contemplar en estos pacientes. Entonces, ya entrando como en el tema nuestro, nosotros debemos salir de como esa idea que tenemos que el cuerpo, la boca está disociada del resto del cuerpo, y no solamente nosotros, sino los médicos tienen que también determinar que la boca es importante, tener una salud bucal es importante para tener una buena digestión y también contribuye con un proceso importante que es la respiración. Pero si nosotros nos dedicamos solamente a todo lo que siempre veíamos que era el paciente para hacer rehabilitación, pacientes que vemos con bruxismo todos los días en nuestra consulta, y no entramos más allá de lo que está pasando detrás de la lengua, que es lo que estamos viendo con esa úvula, no revisamos la posición que ocupa la lengua en nuestra boca, si nos está ocluyendo o nos está taponando nuestra vía aérea. Entonces, esa es la primera medida que nosotros debemos revisarle al paciente para sospechar que el paciente puede tener un índice o una apnea obstructiva de sueño, igual que las amígdalas, tanto palatinas como linguales. Y es importante determinar cómo está esa vía aérea superior del paciente, cómo está esa vía aérea, tiene un espacio normal, no tiene un espacio normal. Y fíjense que acá les pongo una fotico que es de la nariz. Nosotros nunca nos fijamos en la nariz. ¿Cómo está esa nariz? ¿Está colapsada, no está colapsada, está desviada, no está desviada? Es importante determinar estas cosas. Traje esta diapositiva porque me pareció interesante que veamos que hay otras cosas que podemos determinar cuando le abrimos la boca al paciente. Y nosotros, ¿qué queremos hacer? A través de tratamientos, sea el que se elija, es desocluir esa vía aérea superior que está colapsada y que está produciendo una apnea obstructiva de sueño con diferentes alternativas de tratamiento que los vamos a ver más adelante. ¿Qué factores pueden intervenir en esos trastornos que se presenten, esos trastornos respiratorios relacionados con el sueño? Vuelvo a aclararles que los trastornos respiratorios relacionados con el sueño nos referimos al ronquido, la apnea obstructiva de sueño y el síndrome de resistencia de la vía aérea superior. Entonces están los factores anatómicos, fisiológicos, patológicos, socioculturales agravantes, tanto el ronquido como la apnea. Entonces, en los anatómicos tenemos un exceso de tejido graso, cuando hay rotación de la mandíbula hacia atrás y hacia abajo. Pacientes que tienen clase 2, que tienen una micrognatia de la mandibular, que tienen paladares hendidos. Si nosotros nos remontamos al siglo pasado, en el año 1934, cuando el estomatólogo cirujano Pierre Robin nos hablaba sobre ese síndrome que se caracterizaba por un micronatismo severo, por una paladar hendido, porque el paciente hacía una glossoptosis cuando dormía y que intervino con dispositivos tipo monobloc para permitir que esa vía aérea superior estuviera abierta, se posicionaba la mandíbula en una posición más adelantada para permitir que la mandíbula tuviera permeabilidad y que el paciente pudiera respirar y que no existiera esa glossoptosis. Fíjense que es de tiempo atrás y nosotros lo venimos a volver a tomar haciendo nuestros dispositivos y interviniendo en los pacientes que tienen esos colapsos. Están los fisiológicos, cuando hay el desplazamiento de la lengua hacia el espacio orofaringio. Son esas lenguas que son muy grandes o que el tono muscular no nos ayuda cuando hay alteraciones de los tonos musculares como el del hioideo, el faringio, genioglosio tensor del velo del paladar. Cuando dormimos, generalmente en posición de cúbito supino, esas estructuras se colapsan hacia la parte posterior de la orofaringe, permitiendo que el paciente tenga una apnea obstructiva del sueño. Esos factores patológicos pueden ser esos tejidos que son inflamados, hipertróficos, como son la hipertrofia cornetes, la hipertrofia de adenoides, hipertrofia de amígdalas, tanto palatinas como linguales. Cuando hay desviación de tabiques también, y hay un factor importante que nosotros generalmente no preguntamos en nuestra historia clínica y es si el paciente consume alcohol, porque eso tiene un efecto muy relajante. Cuando si el paciente fuma, porque si el paciente fuma, lo que hace es que inflama, ensucia la lengua y aumenta el volumen de la lengua, y eso hace que cuando el paciente duerme en posición de cúbito supino, presente estas apneas.
Entonces, el papel del odontólogo, ¿cuál es? Nosotros ocupamos un papel importante en los grupos multidisciplinarios, no solamente en esta entidad o en esta enfermedad, porque se considera como, ya no como un síndrome, sino como una enfermedad de acuerdo al consenso. Hay varias enfermedades, pero en esta podemos hacer la descripción, el diagnóstico y la intervención también. Entonces, ¿cuáles son las funciones nuestras? Conocer de qué se trata esta patología, integrar herramientas en nuestras historias clínicas que nos ayuden a determinar si ese paciente está sufriendo o no de un síndrome o de una apnea obstructiva de sueño, conocer esos síntomas y referir al paciente a un grupo interdisciplinario de médicos especialistas en medicina de sueño. Nosotros no podemos hacer un diagnóstico y comenzar a tratar el paciente por solamente por nuestra cuenta, sino que ese diagnóstico presuntivo que tenemos o esa sospecha que tenemos, la tenemos que corroborar con un examen que ya dijimos que era una polisonografía y que el paciente observe realmente pues como esa interdisciplinariedad que hay con el manejo de los médicos en medicina de sueño. No solamente los odontólogos nos debemos capacitar sobre esta parte, pienso que todos los profesionales en medicina deberíamos estar capacitados si un paciente tiene un trastorno respiratorio del sueño para redireccionarlo, porque realmente existe un porcentaje alto de pacientes que no han sido diagnosticados y por ende tratados, y esto hace que el tratamiento que se haga al paciente va a contribuir a que las instituciones como las de seguridad de salud contribuyan a que no, o contribuyan no, generen más costos para la entidad de salud, puesto que si nosotros tratáramos la apnea obstructiva de sueño, podríamos contribuir a que el sistema también disminuyera los costos en cuanto a enfermedades como hipertensión, enfermedades cardíacas como infartos y demás. La apnea obstructiva de sueño, como vimos, está muy asociada con los infartos. Y entonces nosotros debemos conocer muy bien de qué se trata esa enfermedad y poder referir y poder dar un diagnóstico y hacer un tratamiento donde nosotros vamos a hacer la intervención, el seguimiento de estos pacientes, no solamente nosotros, sino junto con el grupo multidisciplinario. Hay que realizar siempre un monitoreo de estos pacientes y saber manejar esos efectos adversos que se puedan presentar con el tratamiento que se elija. Entonces, ¿qué condiciones podemos ver en los pacientes? Acá traje como el abanico de las cosas que podemos ver. Entonces, los desgastes dentales que los vemos todos los días y que es el bruxismo, entonces que lo tratamos con una placa neuromio-relajante y ya mandamos a nuestro paciente, o por proteger los tratamientos de rehabilitación que hacemos también, mandamos al paciente con un dispositivo, una placa neuromio-relajante. Tenemos que revisar que no debe ser solamente así, sino que cuando nosotros estamos ante un paciente con bruxismo, debemos sospechar si este paciente tiene una apnea obstructiva de sueño. ¿Por qué? Porque el bruxismo funciona como un mecanismo de defensa del cuerpo para restablecer esa vía aérea superior. Entonces es importante preguntarle al compañero de cama si va, porque el paciente a veces por él mismo no sabe ni siquiera si está bruxando o no. Si nosotros no vemos esos desgastes, hay pacientes que rechinan los dientes pero no tienen esos desgastes, es importante preguntar para poder hacer el despistaje de la apnea obstructiva de sueño con este bruxismo. Cuando vemos esas lenguas grandes y que están con los dedos festoneados, también podemos sospechar porque pensamos que es una lengua macroglósica, que puede hacer que no sea la lengua esté grande, sino que los maxilares estén pequeños y que eso lo que contribuye es que haya un colapso de la vía aérea superior mientras el paciente está dormido de cúbito supino y muchas veces ocurre cuando está de cúbito lateral. Cuando nosotros vemos esas lenguas aurrales, esas lenguas que las vemos blancas, el paciente con mal aliento, que vemos las fauces inflamadas, rojas, entonces debemos sospechar que este paciente tiene un reflujo gastroesofágico. Muchas veces el reflujo está asociado también a la apnea obstructiva de sueño y también en algunas ocasiones, eso es motivo de otra charla,
se produce ese ácido para restablecer esa vía aérea superior. Hay que revisar cómo están esas amígdalas, cómo está la úvula, si está enlongada, cómo están las amígdalas también linguales, si presentan una hipertrofia o no. También debemos mirar cómo está la lengua posicionada en esa cavidad oral, revisar el índice de Mallampati. Es importante tener esa terminología porque es con la que nos vamos a poder comunicar con los médicos que trabajan medicina del sueño. Si vemos esos pacientes que tienen atracciones, recesiones gingivales o esos pacientes que no tienen un selle labial, también puede ser una sospecha de que algo está sucediendo en nuestra vía aérea y que puede ser por algunas de las condiciones que ya vemos, como hipertrofia de cornetes, adenoides o demás. Pero si no está sucediendo eso, sino que al hacer una radiografía vemos que esa vía aérea superior está pequeña por una hipertrofia o por un maxilar inferior retrógrado, entonces debemos sospechar que también el paciente está sufriendo de una apnea obstructiva de sueño. Cuando vemos a esos pacientes que tienen pérdida de la dimensión vertical, también hay que revisar la clase de Angle que tenga el paciente. Generalmente los pacientes que tienen clase 2 son los más propensos a tener apnea obstructiva de sueño. Hay un examen que generalmente lo tenemos en nuestro consultorio, sea porque nosotros hagamos ortodoncia, porque no la hagamos, o porque nuestros compañeros hagan ortodoncia, pero siempre hay que motivar a los odontólogos que trabajan con nosotros a hacer esas 4 o 5 preguntitas en el cuestionario. Así no nos dediquemos a la parte de medicina dental de sueño, pero sí necesitamos hacer ese abordaje y hacer esas remisiones a quienes manejamos la medicina dental de sueño para poder direccionar a los médicos con los que trabajamos nosotros para hacer el abordaje multidisciplinario. Si nosotros vemos una radiografía de perfil y vemos realmente que el cuesito hioides está por debajo de la mandíbula, entonces comencemos a sospechar de que algo está pasando acá y que el paciente puede tener un trastorno respiratorio relacionado con el sueño. Les hablaba, cuando hablábamos del índice de apnea y hipopnea, para determinar la gravedad, es importante tener en cuenta que debemos también incluir, quienes trabajamos en la parte de medicina dental de sueño, la escala de somnolencia de Edwards, que es una versión que ya fue validada acá en Colombia y que tiene 8 situaciones y 4 puntajes. Entonces el paciente, le entregamos esta hojita y el paciente va a determinar si está en 0, 1, 2 o 3 probabilidad de quedarse dormido en estas 8 situaciones. Cuando este puntaje nos arroja entre 0 y 6, entonces el paciente no presenta una somnolencia diurna. Entre 7 y 13 no hay una ligera somnolencia diurna. Entre 14 y 19 hay una moderada somnolencia diurna y entre 20 y 24 una grave somnolencia diurna. Entonces debemos revisar qué está pasando con el paciente y remitirlo a la unidad de sueño o al especialista en sueño. Hay otros cuestionarios que manejamos en la parte de medicina dental de sueño, que es como el cuestionario Stoneback, que cuando se han respondido 3 preguntas de este cuestionario como sí, entonces hay alta probabilidad de que el paciente tenga una apnea de sueño. Si son menos de 3, entonces pues la probabilidad es baja, pero sí hay que tener en cuenta y es muy fácil. Entonces, para que lo tengamos en cuenta en nuestra práctica. El cuestionario de Berlín también está dividido por categorías y cuando de estas categorías nos dan positivas, entonces hay una alta probabilidad que el paciente sufre de apnea obstructiva de sueño. Y también hay algo importante que es revisar el índice de masa corporal. Cuando está aumentado el índice de masa corporal, lo que más de 24 y el cuello, la circunferencia del cuello nos da más de 40 y el perímetro del abdomen 90, entonces también podemos sospechar que el paciente es un paciente que puede sufrir de apnea obstructiva de sueño. Aparte, que cuando nosotros vemos a nuestros pacientes que están esperando en la sala de espera, valga la redundancia, y son pacientes que se quedan dormidos o que mientras los atendemos son pacientes que se quedan dormidos, también valoremos eso. En pacientes obesos, en pacientes que no tienen una posición adecuada, también.
No podemos dejar pasar de alto, a pesar de que yo manejo solamente medicina para medicina dental de sueño para adultos. Veo también niños y lo trabajamos de manera multidisciplinaria en los grupos de odontología también. Entonces, ¿qué debemos ver en los pacienticos que tienen de pronto un trastorno respiratorio del sueño? Primero que si son respiradores bucales. Recordemos que estos pacientes tienen una posición característica, pues, que el paciente tiene su cabeza hacia atrás, los hombros van hacia adelante, el pecho va hancia adentro, la barriguita va hacia afuera. Entonces, son características especiales. El paciente no sella sus labios cuando va a hablar o cuando está quietico o, sentado en nuestra unidad o sentado en la sala de espera, está con la boquita abierta. Son pacientes que comen demasiado rápido porque la manera por donde pueden respirar es la boca. Entonces sucede esto en estos pacientes si tienen problemas digestivos. Son pacientes que tienen serotomía y son pacientes que presentan caries a repetición. Si nosotros revisamos también la nariz de esos pacientes, son pacientes que casi siempre tienen moquitos y los moquitos son secos. Recordemos que el paladar es el piso de la cavidad nasal, que es la que contribuye a que podamos tener una buena función respiratoria y que llegue a nuestros pulmones el aire como tiene que llegar, ya filtrado a nuestros pulmones y sin ninguna obstrucciones, pero si tenemos la boca, comenzamos a respirar por la boca, el paciente va a presentar con mayor frecuencia rinitis y alergias a repetición, va a presentar otitis, también va a presentar estos niños, a diferencia de los adultos, no van a tener somnolencia, sino van a ser esos niños que tienen un trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Son niños que están en la cama y dan vueltas todo el tiempo, mientras duermen aparece su cabecita en la pecera, o lo contrario, aparecen sin cobijas, se caen de la cama y demás. Entonces toca revisar eso, también cómo es su desempeño escolar. Y lo que más se ve en esos pacienticos que tienen esta alteración de un trastorno respiratorio relacionado con el sueño es las hipertrofias de amígdalas y de adenoides. Generalmente, cuando se operan y se hacen terapia miofuncional, los niños mejoran muchísimo, pero hay niños que quedan con algo de apneas residuales, entonces toca manejarlos haciéndoles expansión maxilar, que es uno de los tratamientos que se maneja para mejorar esa condición de ese trastorno respiratorio del sueño. También hay que revisar esos pacientes que que hacen succión del dedito pulgar, que tienen deglución atípica. Y las manifestaciones que vemos en los niños es que tienen ronquido, respiración ruidosa o dificultosa. Hay pausas respiratorias también, hay un sueño intranquilo. Hay una postura que es anormal, que hay hiperextensión de la cabeza. ¿Y por qué hacen eso? Para permitir que puedan respirar. Hay muchos niños que sufren de trastornos respiratorios de sueño, como la apnea, y lo que hacen es que duermen boca abajo para mejorar su respiración. Presentan enuresis, hay cefaleas también matutina, y como hablábamos, hay bajo rendimiento escolar. En los niños manejamos otro cuestionario que es el PSQ, y lo que hacemos en este cuestionario es revisamos cómo si el paciente ronca, si ronca con fuerza, y lo que se va a determinar cuando el paciente tiene un valor mayor o igual a 8 respuestas positivas, hay una sensibilidad del 78% y una especificidad del 72% de sufrir un trastorno respiratorio relacionado con el sueño. Entonces, otra vez, acá hablando del documento internacional de consenso sobre apnea obstructiva de sueño, debemos incluir en las preguntas que hagamos, debemos tener en cuenta la anamnesis que hagamos, hacer las preguntas si el paciente ronca, si tiene apnea de sueño, si se levanta muchas veces a hacer pipí durante la noche, si tiene baja energía, somnolencia diurna, dificultad para la concentración,
si ha usado CPAP, porque como les contaba, no nos van a contar si el paciente ronca o sufre de apnea, si ha tenido alguna cirugía de algún trastorno respiratorio del sueño como la apnea, por el ronquido, si sufre de cambios de ánimo, irritabilidad, depresión, cefalea y bruxismo. Entonces, esa exploración que nosotros ya vimos que se hace, la hacemos directamente en la clínica o en nuestro consultorio. Más adelante, cuando ya hagamos esa sospecha que es real, entonces en los laboratorios de sueño, los otorrinos, con nosotros en los quirófanos, hacemos un examen que se llama somnoscopia, donde vamos a revisar cómo es la condición del paciente y si a nosotros hacerles una maniobra de protrusión mientras él está dormido, mejora esa condición de la apnea, entonces podremos proceder a hacer nuestro tratamiento. Siempre hay que hacer pruebas complementarias, estudios de sueño y radiografías como lo veíamos. Y antes de iniciar un tratamiento hay que hacer medidas higiénicas y dietéticas, higiene de sueño, medidas dietéticas. Hay que motivar al paciente siempre a disminuir el peso y a tomar medidas para mejorar su condición. Existen diferentes alternativas de tratamiento. Fíjense que no solamente están los dispositivos orales. La primera medida, el gol estándar de los tratamientos es el CPAP para manejar el síndrome el síndrome no, sino la apnea obstructiva de sueño. Está indicado para aquellos pacientes que tienen apnea severa, que tienen comorbilidades, que tienen hipoxemia, que tienen una somnolencia diurna excesiva. Y cuando los dispositivos orales los vamos a utilizar en aquellos pacientes que tienen una apnea leve o moderada, pacientes roncadores simples, cuando ya los hayamos definido como así. Y cuando aquellos pacientes que no tienen adaptación al CPAP, no tienen otra alternativa o no se pueden someter a cirugía, entonces utilizamos el dispositivo de avance mandibular. Siempre teniendo en cuenta condiciones orales, articulación temporomandibular, revisar todo lo que tenga que ver con enfermedad periodontal también. Si hay enfermedad periodontal avanzada, pues no debemos colocarlo. Revisar la cantidad de dientes que tenga el paciente, el avance protrusivo también. Cirugías en la vía aérea superior, que las hace el otorrino, existen diferentes. Terapia miofuncional y otros, y nos apoyamos mucho haciendo todos estos tratamientos de la terapia miofuncional. Generalmente se maneja haciendo un seguimiento, un control y una terapia seguida siempre de la terapia miofuncional. Es importante determinar que no hay ningún tratamiento que sea excluyente, no podemos excluir ningún tratamiento. Siempre tenemos que tener en cuenta que nosotros podemos contribuir a mejorar las condiciones de pronto en CPAP, a mejorar las condiciones después de una cirugía cuando queda índice de apnea, hipoapnea residual, y que siempre nos debemos apoyar también en terapia miofuncional en aquellos pacientes que lo requieran. Bueno, existen diferentes tratamientos, dispositivo de presión positiva, como hablábamos, terapia posicional, dispositivos hay muchísimos en el mercado, cirugía por la parte de otorrino, la estimulación del nervio hipogloso en pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor a 30, motivar a hacer cirugía bariátrica. Cuando el paciente está en ese estadio, primero se hace una polisonografía para titularlo si tiene apnea obstructiva de sueño y manejarlo con el CPAP. Después de hacer la cirugía bariátrica, se vuelve a titular el paciente y hasta se tiene el control hasta cuando el paciente ya haya bajado su índice de apnea y hipoapnea y se considera la posibilidad de hacer otra terapia como terapia miofuncional, terapia posicional. En algunos casos consideramos también la terapia con láser para el tratamiento de apnea y de bronquitis. Entonces, como decíamos, el objetivo del tratamiento es resolver esos signos y síntomas que presenta de la enfermedad, es mejorar la calidad del sueño, es normalizar el índice de apnea y hipoapnea del sueño del paciente, es mejorar la saturación de oxihemoglobina, reducir el riesgo de complicaciones, disminuir los costos de la enfermedad, como hablábamos. Recomendaciones, siempre la terapia tiene que ser multidisciplinaria, complementaria, no excluir ninguna terapia. Siempre trabajar con los pacientes de manera multidisciplinaria,
ofrecerle todas las alternativas de tratamiento que tiene. Si el paciente llega a nuestra consulta remitido por medicina de sueño, pero si el paciente sí está adaptado al dispositivo de presión positiva como el CPAP, motivarlo que lo siga utilizando y solo ayudarlo pues si necesita otra terapia complementaria porque el paciente viaja. Hay que siempre ir inclinados al tratamiento de la enfermedad específica que el paciente tenga. Entonces, si nos damos cuenta, el documento internacional del consenso sobre apnea obstructiva de sueño se propone como método alternativo el dispositivo de avance mandibular, la terapia miofuncional, como veíamos, la terapia posicional, que funciona muy bien cuando en aquellos pacientes que tienen una apnea obstructiva de sueño de posición de cúbito supino, entonces lo motivamos a hacer terapia posicional y dispositivos de avance mandibular y funciona muy bien. También está la cirugía maxilofacial. Como les decía, no solamente hablamos de dispositivos de avance mandibular, existe la terapia para los niños con dispositivos de ortopedia como expansores maxilares, la cirugía ortognática con los cirujanos maxilofaciales, dispositivos de avance mandibular y terapias miofuncionales también. Entonces, en conclusión, en la actualidad el odontólogo desempeña un papel importante en el reconocimiento de aquellos posibles pacientes que estén en riesgo para un trastorno respiratorio del sueño. Es importante hacer una historia clínica y un examen clínico completo, apoyándonos en los signos y síntomas presentados por el paciente y de esta manera generar remisiones pertinentes a los profesionales en medicina del sueño. Apoyarnos en un grupo multidisciplinario para llevar un buen diagnóstico de tratamiento exitoso, y es importante hacer valoración integral del paciente pediátrico que presente esas alteraciones teniendo en cuenta las situaciones observadas por parte de los padres, evitando que lleguen a ser pacientes adultos con trastornos respiratorios de sueño. Lo que queremos hacer es que nos debemos ir desde la parte preventiva con estos chiquitos para poder hacer tratamientos más preventivos con la parte de ortopedia maxilar y evitar que estos niños lleguen a ser pacientes apnéicos en la edad de la adolescencia o la edad adulta. Nosotros desde la Asociación Colombiana de Medicina Dental de Sueño, hace 3 años tuve la fortuna de convocar un grupo de odontólogos expertos en medicina dental de sueño que estábamos trabajando acá en Colombia con el medicina dental de sueño. Logramos unirnos y conformar la unidad, la asociación. Llevamos 3 añitos. Queremos seguir creciendo y motivando la educación, porque sin educación nosotros no podemos llegar a hacer un buen tratamiento y un buen seguimiento y un buen cubrimiento de sus pacientes. Nos hemos apoyado en instituciones de educación superior, hacemos nuestra educación continua también permanente a través de la asociación y quiero invitarlos pues a quienes estén interesados a participar de este diplomado de medicina dental de sueño, donde se va a tener todas las disciplinas. Tuve la fortuna tengo la fortuna de ser la coordinadora de este programa. Queremos que sean parte tanto de UNICE uniéndose a este diplomado y también a la Asociación Colombiana de Medicina Dental de Sueño. Estamos apoyados por varias asociaciones de sueño, como la Asociación Colombiana de Medicina de Sueño, que es la pionera en medicina de sueño acá en Colombia, la Asociación Latinoamericana de Medicina Comportamental de Sueño, que es la que maneja toda la parte de psicología y de las terapias cognitivo-conductuales, tanto en el bruxismo, en la terapia de apnea obstructiva de sueño, de insomnio y demás alteraciones de los trastornos de sueño que se puedan presentar. Y desde la Asociación Colombiana de Medicina Dental de Sueño, nosotros también apoyamos esta gran oportunidad que hay para fortalecer esos conocimientos que queremos fortalecer en este tema de los trastornos de sueño y comenzar a trabajar. Si no queremos como la parte asistencial haciéndolo directamente, pues sí que tengamos la visión de poder hacer esas remisiones a los pacientes para poderlos manejar a quienes trabajamos en medicina dental de sueño. Muchísimas gracias. A ti, muchísimas gracias, doctora Costanza. Quiero contarles que la doctora ha armado un grupo multidisciplinario espectacular para este diplomado. Al principio comenzamos con un curso taller
Y pues ya vamos en el segundo diplomado de Medicina Dental del Sueño. Pues hasta ahora ha sido muy exitoso. Este diplomado va a ser híbrido, una parte va a ser virtual, gran parte, pues la parte teórica va a ser virtual y vamos a tener un día de práctica, ¿no, doctora? Un día de... Sí, vamos a hacer, desafortunadamente el año pasado no pudimos hacer el diplomado presencial aún, hicimos el taller virtual, pero en esta ocasión vamos a hacer el taller presencial. Vamos a tener diferentes pues, tratamientos como la terapia miofuncional, vamos a hacer un taller de dispositivos de avance mandibular, un taller de oximetría, de poligrafía y de polisonografía. Y también es un grupo de 22 especialistas, ¿no? Que van dentro de este diplomado, ¿no? Que van a participar en este diplomado. Bueno, aquí tenemos varias preguntas, doctora. Señora. Primero que todo, pues quiero agradecerle su participación. Este es un tema muy importante ahora para la salud en Colombia y en el mundo. Pero tenemos aquí a la doctora Natalia Colorado. Dice, buenas noches, excelente doctora Costanza. Este espacio, gracias a su inicio por el apoyo en difundir temas asociados a la medicina dental del sueño. Tenemos aquí también una pregunta de la doctora Mónica Mejía. Doctora, ¿cómo puede ayudar el láser en el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño? ¿Me escuchan? Sí. Sí. El tratamiento láser nosotros no lo podemos manejar directamente nosotros. Hay especialistas que se han dedicado muchos años al estudio y al tratamiento de la apnea obstructiva del sueño y el manejo del ronquido. Hacen terapias semanales, creo que son de 20 minutos cada terapia, colocando directamente en la zona donde está el colapso, en el paladar, generalmente es en el paladar blando. Al cabo de más o menos 4 o 5 sesiones se comienza a ver la efectividad, pero generalmente ese tratamiento va acompañado de un dispositivo de avance mandibular porque queda en algunos casos un índice de apnea residual. Vamos a tener en el diplomado a la doctora Marcela Bieschmer, que nos va a hablar, ella es experta en la parte de láser en el tratamiento de la apnea y el ronquido. Bien, doctora. Tenemos entonces aquí a la doctora Margarita María Quiroga. Felicitaciones, doctora Constanza, excelente. El doctor Juan Manuel Cardona, muy interesante la charla. Mil gracias por compartir sus conocimientos. El doctor Juan Carlos Mejía, ¿cuáles son los días de dedicación del estudio a la semana y cuántas horas son semanales? Marcela. Son martes y jueves. Doctor, son martes y jueves. Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Son martes y Muy jueves. bien, muchas gracias. Ven, qué gusto tenerte aquí. ¿De qué horas a qué horas son? Porque yo estoy haciendo el diplomado de láser. Bueno, ven y te cuento. Mira lo que se puede hacer. Son martes y jueves, pero se les da un código para los que no puedan asistir en esas horas de 6 a 8 para que puedan revisar el video para verlo también asincrónicamente y luego hacemos como una aclaración de cada uno de los temas. Esto se monta en la plataforma Moodle y ahí va a estar todo el contenido. Entonces tú lo puedes revisar cuantas veces quieras durante un periodo de tiempo. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, entonces es así. Dime. Para el día de para la parte práctica, ese día sí, pues la idea es que estén ahí durante todo el día. Son como 8 horas de la parte práctica, ¿no?
Son 8 horas, sí. Es todo un Son día. 8 horas. Es el Es 22 de todo un día. septiembre, si no estoy mal, vamos a hacer todos los talleres Exacto, pero lo presenciales. otro siempre en la plataforma va a estar colgado todo y lo puedes revisar. Tienen un tiempo para revisarlo y después al final cuando se acaba el diplomado hay un tiempo también que se les deja, ¿no? Se les dejó la vez pasada como un mes algo más para que pudieran revisarlo y para que pudieran aclarar dudas. Ujú. Al mismo tiempo tenemos una persona que está permanentemente contestándoles y que está en conexión con los docentes. ¿Qué más tenemos aquí? Entonces, sí te aclaré. Doctora Bueno, A mí Constanza, sí, yo le quería a mí hacer sí, una gracias. pregunta. No, Dime. no sé doctora si se puede. Margarita María Quiroga. Siga, doctora, por favor. Sí, sí, ya voy a levantar la mano y acabo de salir de la Javeriana de clase. Doctora Constanza, felicitaciones y le quería hacer una pregunta muy puntual. Nosotros sabemos, estudiando esta condición de apnea obstructiva del sueño, tanto en niños como en adultos, que el índice de prevalencia y de incidencia que hay es subdiagnosticado. Y en ese orden de ideas se me ocurre que qué podemos hacer los odontólogos para que se pueda hacer un diagnóstico temprano y un tratamiento temprano y evitar todas las comorbilidades que tiene la apnea obstructiva del sueño, tanto en niños como en adultos. Tú me preguntas que qué podemos hacer. Nosotros, yo pienso que lo que tenemos que hacer es comenzar desde nuestra práctica. Yo, por ejemplo, yo trabajo con 5 personas, con 5 odontólogos, y lo que he hecho con ellos es tratar de motivarlos a que miren condiciones específicas de obstrucción en la vía aérea superior. Preguntas básicas, de pronto si el paciente ronca, si el paciente se ha quedado sin respiración mientras está durmiendo, su compañero de cama lo percibe, si el paciente está rechinando los dientes. En los pacientes niños, generalmente, pues es muy difícil hacerlo, pero cuando llegan esos pacienticos que me remiten de la parte de neurología, pues ya son pacientes diagnosticados, pero cuando no es así y nosotros sospechamos en la parte de ortopedia, entonces lo que pedimos es al papá o a la mamá que grabe un videito cómo está durmiendo el niño. Cuando nosotros lo revisamos, porque muchos de estos niños a veces no son respiradores orales, pero sí tienen una apnea obstructiva de sueño, hay que recordar también que los pacientes sindrómicos, niños, pues generalmente a ellos no les vamos a poder hacer nada, de pronto posiblemente ortopedia, muy difícil, entonces ya tocaría llevarlos a CIPAP, pero para poderlo nosotros hacer como esa parte de valoración en nuestro consultorio es motivar primero a la parte de los odontólogos y agremiarnos o que se agremien a nuestras asociaciones y que hagan educación continua. Como les decía en la charla, hay profesionales odontólogos que quieren dedicarse a esta práctica, a la medicina dental de sueño y otros que no. Entonces, es importante incluir esas preguntitas básicas y que nos hagan la remisión a quienes trabajamos medicina dental de sueño para poder nosotros hacer ese abordaje y ese redireccionamiento a los profesionales en medicina de sueño con los que trabajamos en los grupos multidisciplinarios. No sé, Margarita, doctora, si te respondí la pregunta. Perfecto, sí, muchas gracias. Sí, yo coincido contigo, lo que pasa es que estoy pensando en ideas porque creo que nos quedamos Y cortos fíjate que en no, muchos de los puntos que podemos hacer, o sea, todavía nos falta mucho camino por recorrer. hay mucho por hacer. Y fíjate que no solamente en la parte odontológica, sino que yo pienso que a nivel de todos los profesionales en medicina, y tanto las fonoaudiólogas, también tomar a esos pacientes, a esos profesionales de medicina primaria que no saben diagnosticar tampoco o de pronto mirar, sospechar y hacer un abordaje más allá de lo que el paciente requiere. Los pacientes que han sufrido o sufren del corazón, pues pongámosles cuidado. Pacientes hipertensos, pongámosles cuidado en la historia clínica. Pacientes que están tomando antidepresivos, pues revisemos porque pueden haber pacientes que están bruxando, pero realmente por el antidepresivo y no tienen ninguna otra alteración posible de apnea. Pero entonces es revisar y hacer una buena historia clínica. A veces pasamos muchas de las alteraciones que tienen nuestros pacientes y no las tomamos en cuenta
pensando en que posiblemente puede ser algo importante para poder hacer ese despiste de si el paciente está sufriendo o no de una apnea obstructiva de sueño. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Felicitaciones. Okay. La doctora Berta Cecilia Benavides Pinto dice: muchas gracias por su conferencia. ¿En qué momento realizar la terapia miofuncional? Bueno, yo realizo, o sea, la terapia miofuncional se puede realizar en aquellos pacientes que son roncadores simples y que el índice de apnea y hipoapnea pues, es bajo. O también en aquellos pacientes que tratamos con apnea leve y tienen un colapso o un paladar blando o flácido, una úvula elongada, pacientes que tienen una lengua que no tiene una buena tonicidad o el paladar que tampoco tiene una buena tonicidad, pacientes que tienen un síndrome de resistencia a la vía aérea superior, y como alternativa a tratamientos para mejor adherencia a los dispositivos de avance mandibular y a los dispositivos de presión positiva como el CPAP. También, por ejemplo, cuando estos pacientes niños que se les hace abordaje para mejorar su condición o expandir los maxilares, pero que siguen teniendo el hábito, porque muchos ya se les quita el agravante, pues, o como la condición de tener una apnea, porque tienen una hipertrofia de cornetes, una hipertrofia de amígdalas o de adenoides. Entonces siguen respirando de manera oral, entonces también motivar a que vaya a terapia miofuncional para corregir ese hábito, porque muchos siguen con el hábito y ya no tienen la condición para tenerlo. Bien, gracias, doctora. La doctora Natalia Colorado pregunta: doctora Costanza, infórmanos por favor los beneficios de inscripción para los asociados a APMEDES. Bueno, los beneficios que tenemos ahorita son muy interesantes porque tenemos, este año se está haciendo un ciclo de conferencias que para las personas que están asociadas no tienen ningún costo, hay una educación continua permanente. En el caso de que la persona asociada quiera hacer el diplomado, tiene un descuento especial en el diplomado. En los congresos que hagamos los asociados también tienen 2 eventos que son nuestros eventos magno, que es el aniversario y el evento que hacemos en noviembre con el que iniciamos. También tienen derecho a este evento y tienen derecho a tener permanentemente la opción de entrar a la página y revisar todos los artículos, todos los eventos que se han hecho, todos los webinars para que lo revisen. Sí. Y hay el beneficio para la asociación de 2 cupos, ¿no? Creo que por Ay, convocatoria. y Uniceo ha dado 2 cupos para las personas que quieran, pues de los asociados que quieran acceder al diplomado de medicina dental de sueño, que me imagino que a través de la Junta se determinará quién asumirá esos 2 cupos. Ujú. Al igual que todos los asociados también tienen un descuento especial. Ujú. Perdón, Marcela, ¿cuánto es el descuento para los asociados? Para los externos vale 1.950.000, los asociados les quedan 1.650.000. Ujú. Y para las personas de Uniceo 1.550.000 para la comunidad. Ok. Ujú. En la mañana les llegará a ustedes, a los asistentes, si no les ha llegado, les llegará el correo con la información del diplomado. Entrando al link podrán entrar a la página, revisar todo su contenido y cómo es la forma de inscripción. Entonces, en la parte de la inscripción sale, uno elige una opción como tipo de asistente y entonces ustedes deciden si van a hacer, si van a tomar la teoría con el taller, si son externos, si toman la teoría con el taller y son de Uniceo, si toman la teoría con el taller y son asociados, o si solamente van a tomar el taller. Pero para las personas que quieran tomar el taller, ya sean externos de Uniceo o asociados, tienen que haber tomado ya anteriormente el diplomado. Las personas que tomaron el diplomado la vez pasada
están esperando precisamente esta parte práctica, entonces lo pueden tomar también por aparte. También tiene un precio por ser solo el taller. Pero la condición es que ya hayan tomado el diplomado anterior, el del año pasado. Exacto, exacto. Bueno, ¿qué más preguntas hay? Ok, perfecto, sí. Acá el doctor Juan Carlos Mejía está muy interesado en el diplomado. Bien, perfecto. Mañana te mando toda la información. No, y acá hay varios interesados. Muy bien. Bueno, ¿no hay más preguntas? Bueno, pues doctora Costanza, la felicito nuevamente. Muchísimas gracias. La doctora Natalia Colorado está dando las gracias por los beneficios a los miembros de ACMEDES, a ustedes, doctoras, por apoyarnos en este emprendimiento, pues porque hemos visto la necesidad de que los odontólogos aprendamos bien sobre este tema de medicina dental del sueño. Y bueno, y doctora, pues muchas gracias por estar siempre acá con nosotros y a todos ustedes por acompañarnos en estos miércoles científicos.